Muy buenas noches, bienvenidos al curso de coaching ejecutivo. El día de hoy vamos a presentar, continuamos en los cursos del módulo número 1. El día de hoy vamos a ver la unidad número 3, que se refiere a una competencia más, que es la de la comunicación asertiva. Vamos a empezar, como en todas las clases, con un poco de definición. Esta vez hay una variedad de ejemplos que de repente muchos nos vamos a sentir identificados, vamos a conocer las características que debe tener una comunicación asertiva, los tipos de comunicación asertiva, vamos a ver una dinámica bastante creativa para que podamos aplicarlo con las personas que nos rodean, ya sea con un entorno familiar, con nuestras amistades o básicamente también con nuestro equipo de trabajo. Entonces, vamos a empezar primero que nada con la definición de la comunicación asertiva. Existen, al igual que en todas las demás competencias, muchas definiciones, pero básicamente nos vamos a quedar con las más sencillas, las más entendibles. Entonces vamos a decir que comunicación asertiva se refiere a cómo nosotros manifestamos o transmitimos, nos comunicamos a otras personas de una forma simple, clara y oportuna. O sea, cómo transmitimos a los demás lo que queremos, lo que pensamos y lo que sentimos. La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor que está bastante asociada con la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse, pero de una manera armoniosa y eficaz con los demás, con las personas que nos rodean. En este tipo de comunicación no es necesario recurrir a la agresividad para que podamos transmitir o comunicar nuestras ideas, pero tampoco implica que nos retraigamos o nos encerremos en una actitud pasiva o dócil que nos impida comunicar o transmitir nuestros sentimientos. No es un punto intermedio entre ser pasivo y ser agresivo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que de repente muchos de nosotros nos podemos sentir identificados, porque ¿a quién no nos ha pasado esto? Pedirle a un amigo que me pague un dinero que le presté. Le presté un dinero a un amigo y le pido y se llega el día en el que me iba a pagar, en el que me iba a devolver. Y yo le digo que me devuelva este dinero. ¿Qué actitud tomaría? Si nosotros le exigimos que nos pague lo antes posible, pero sin escuchar las excusas o las justificaciones, o incluso podemos insultarlo, entonces estamos teniendo un tipo de comunicación agresiva. Si nosotros le decimos muy por el contrario, no importa, si no me puedes pagar todavía, no te preocupes. Le insistimos en que no se preocupe, ya será algún día. ¿Qué tipo de comunicación puede ser esa? Pasiva. Si nosotros usamos un término intermedio, es decir, ni agresivo ni pasivo, le recordamos que aún no nos ha pagado el dinero, escuchamos sus razones y buscamos redefinir una fecha en que sea posible el pago. Este tipo de comunicación que está en un punto intermedio, a este tipo de comunicación se le llama comunicación asertiva. Por ejemplo, a mí me pasó un caso así. Yo presté dinero a una amiga muy cercana, una amiga de toda la vida, de la infancia, más de 20 años de amistad. Y cuando se llegó la fecha en la que tenía que pedirle que me devolviese el dinero, esa persona no lo pudo realizar. Yo recuerdo que escuché sus razones, sí había tenido problemas complicados, bastante delicados, temas de salud y otros temas que siempre tenemos o nos sucede a las personas como seres humanos, ¿no? Que estamos rodeados de problemas. Entonces, buscamos definir algunos plazos para alcanzar la fecha y le iba recordando, pero tampoco podía hacer este tipo de pago. Entonces, traté de ver otra opción y la otra opción era que, bueno, como nosotros constantemente, nosotras solíamos, antes de la pandemia, claro,
tener salidas como cenas, after office, etcétera. Entonces, lo que hacíamos en cada salida, tampoco es que era un monto gigantesco, ¿no? Era un monto medible. En cada salida me iba descontando. O sea, me pagó una parte y en cada salida me iba descontando y descontaba la cuenta, ¿no? Entonces, de esa forma, y también otra opción que usamos era que como ella da un servicio de odontología, entonces, y yo justo requería un servicio, entonces también me pagó por ese servicio. Y ya era más accesible, ¿no? A que me completara la diferencia. Y fue así como que de esta forma, negociando de alguna forma con esta amiga, pudimos llegar a un acuerdo para que ambas partes salgamos ganando, ¿no? Y no salga perjudicada ninguna tampoco. Entonces, nos damos cuenta que la comunicación asertiva influye positivamente en nuestra relación con las otras personas, tanto a nivel personal, con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, así como también en un entorno laboral, con nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, con nuestros jefes, con nuestros clientes, si somos dueños, ¿no? De una pequeña empresa, tenemos clientes, tenemos proveedores, entonces la comunicación asertiva influye de manera general con todo nuestro entorno. Se trata en general de mantener una comunicación que sea positiva, respetuosa, armoniosa, productiva y eficaz con los demás. Entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre la comunicación asertiva. Voy a mencionar unas frases y juntos vamos a ver si es que esta frase es o no es asertiva. Por ejemplo, si alguien, un jefe o un superior, ¿no? Nos dice, eres un incompetente, siempre estás cometiendo errores, siempre es lo mismo contigo. ¿Esta sería una comunicación asertiva o no? No es asertiva, porque en esta comunicación la persona está juzgando y está generalizando. Lo dice de manera muy general. Siempre estás cometiendo errores cuando quizás solo cometió el error ese día. Otro tipo de ejemplo, a ver. Noté que en los últimos 3 viajes no trajiste tus papeles completos y esto ocasionó un retraso en el aeropuerto. ¿Lo habías notado? ¿Será o no será asertivo? Es asertivo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de las acciones que está realizando la otra persona y del impacto que está generando estas acciones. Y finalmente está validando con una pregunta. Acá hay 2 ejemplos más. Que alguien nos diga, te veo con mala actitud, deberías estar más comprometido. No es asertivo también porque está generalizando y juzgando, al igual que el ejemplo anterior. Pero y si en otro ejemplo decimos en otro contexto, ¿no? Una persona que siempre está llegando tarde y le digo, ¿sabes qué, fulanito de tal? Veo que en el último mes has llegado tarde a 3 reuniones y a mí me gustaría que llegues puntual. Este ejemplo es un ejemplo de comunicación asertiva porque está siendo específico y está haciendo una solicitud. Y además dense cuenta que esta solicitud lo está haciendo en primera persona. A mí me gustaría que más adelante vamos a ver técnicas de cómo hacer este tipo de comunicación. Entonces, adicional a los ejemplos que hemos visto, vamos a ver más ejemplos, pero utilizando una técnica sencilla que he tomado del Centro de Salud Integral del Gobierno de Estados Unidos, en la que estructuran los mensajes de forma asertiva, pero siguiendo 4 pasos. A estos pasos se les llama la técnica del XYZ.
y un asterisco al final. Y estos pasos son los siguientes. A ver, veamos cuáles son. Primero, vamos a ver varios ejemplos para que los podamos entender. X quiere decir comunicar lo que sentimos en primera persona. Por ejemplo, yo me sentí frustrado. Y, especificar cuándo sucedió, cuándo me sentí frustrado. Esta tarde. Z, expresar cuál fue el comportamiento de la otra persona. Me sentí frustrado esta tarde cuando no lavaste los platos, el comportamiento de la otra persona. Y finalmente el asterisco representa realizar una petición específica sobre lo que te gustaría, lo que deseas o necesitas, ¿no? A raíz de lo que estás mencionando antes. Y me gustaría que si yo cocino, tú laves los platos. En este contexto, de una pareja o puede ser unos hermanos, pero es de dos personas que viven juntos y que se están repartiendo las labores de trabajo, los quehaceres. En este caso conciso, en este ejemplo, es de lavar los platos y cocinar, ¿no? En este ejemplo puntual. Entonces, siguiendo estos pasos, la comunicación para que alguien le transmita a la otra persona que debe realizar una actividad sería: yo me sentí frustrado esta tarde cuando no lavaste los platos y me gustaría que si yo cocino, tú laves los platos. Muy, muy buen ejemplo, ¿no? A mí, bueno, y creo que a todos nos hubiera gustado en algún momento que nuestras madres nos transmitan de esta forma la comunicación, ¿no? Pero seguramente en nuestros casos, en nuestra vida, en nuestro día a día, este tipo de comunicación en realidad es más agresiva. Pero bueno, sigamos viendo otro ejemplo utilizando la técnica X, Y, Z asterisco. Comunicar lo que sientes en primera persona. Yo me sentí irrespetado. Primera persona, ¿cómo me sentí? ¿Cuándo? Ayer en la reunión. ¿Por qué? ¿Qué comportamiento tuviste para sentirme así? Cuando me interrumpiste mientras exponía mis ideas. Y finalmente la petición. Y me gustaría que esperes a que yo termine de exponer antes de compartir lo que piensas. Esto es un ejemplo que pasa muy común en los centros de labores, en los trabajos, cuando estamos en una reunión y a veces, seguramente a muchos nos ha pasado, que queremos decir algo y de pronto alguien viene y te interrumpe y empieza a exponer sus propias ideas antes de que la persona termine. Y esta persona se siente molesta y entonces esta es una forma asertiva de transmitirle esto, ¿no? Utilizando la técnica X, Y, Z y asterisco, no se olvide. Un ejemplo más. Comunicar en primera persona: yo me sentí amado. ¿Cuándo? La semana pasada. Comportamiento: cuando estaba enfermo y me trajiste la comida a la cama. Y petición: y me gustaría que lo sigas haciendo cuando me enferme. Yo me sentí amado la semana pasada cuando estaba enferma y me trajiste la comida a la cama. Y me gustaría que lo sigas haciendo cuando me enferme. Estos ejemplos anteriormente dados, los tres, si hemos podido darnos cuenta al escucharlos, no lo hemos sentido de una forma agresiva, no lo hemos dicho de una forma agresiva, ni tampoco de una forma pasiva. Se ha escuchado en un término intermedio. Esto sería lo que es la comunicación asertiva. Pero también existen algunas creencias erróneas que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, y que estas creencias dificultan a que nosotros podamos tener la práctica de la asertividad en nuestro día a día. Y hay patrones, estos patrones de pensamiento, debemos detectarlos rápidamente para poder desecharlos. Por ejemplo, pensamos, puede ser un patrón que tengamos nosotros: si evito un problema, este va a desaparecer. Ese es un patrón. Otro: tengo que estar para atender a
a todo el mundo que me necesite. Otro patrón, no puedo quedar mal con nadie, o siempre tengo que tener la razón, o está mal decir que no. Son estos son los patrones más comunes que muchos de nosotros a veces tenemos en nuestros pensamientos y debemos detectarlo y desecharlo. Por ejemplo, tenía el patrón de que no podía quedar mal con nadie, sobre todo cuando recién empezaba un trabajo. En mis primeros 6 meses no podía quedar mal con nadie y tampoco decir que no, hasta que en un feedback con un jefe me dio esta confianza en la que yo pudiera decir que si me sentía muy recargada o con muchas labores, eh, estaba bien que lo dijera, ¿no? Que dijera, no, sabes que tengo muchas cosas, ya no me recarguen con más. Entonces, eso me hizo entender de que no estaba mal decir que no, y que no era necesario que no quedara mal con él o con mi área, ¿no? En general. Y bueno, aprendí a tener ese tipo de respuestas. Entonces, cuando se llegaba el momento, bueno, mi respuesta en ese momento fue, no hay problema, porque realmente no me sentía recargada, pero si lo siento, lo voy a decir. Me dio esta confianza. Y cuando se llegó un momento en el que el área se convirtió en departamento, es decir, en mm, una, un espacio de la empresa más grande, con más personas y por ende con más trabajo, se empezó a juntar más la carga. Entonces, ese fue el momento que yo recordé, ¿no? Que en mis primeros meses se me había dicho de que si me sentía recargada, que lo dijera. Y en ese momento, de una manera muy respetuosa, lo dije cuando me dieron nuevas funciones a las que ya tenía, de manera muy armoniosa, les comenté de que yo no consideraba, no podía realizar esta función porque ya era mucha sobrecarga, iba a tener no iba a tener mucho tiempo. O sea, iba a tener que hacer horas extras y una de las políticas de la empresa es no realizar horas extras. Entonces iba a ir en contra de ellos y de la eficiencia del personal. Y no estaba mal, ¿no? Porque ya la empresa tenía estipulado el implementar más personal, porque se había implementado las funciones y se había implementado un departamento nuevo, ¿no? Entonces solamente se aceleró este reclutamiento y pasé al mando, ¿no? Fui interina, o sea, de manera provisional nada más, adquirir ciertas funciones y posteriormente ya delegué o enseñé a la persona que realmente le correspondía hacer. Pero entonces, ¿para qué servirá o para qué nos servirá a todos tener una comunicación asertiva? El alma de la comunicación asertiva es la empatía. O sea, ¿qué quiere decir la empatía? Es tu habilidad de conocer tus propias necesidades, pero también la de los demás, para que se pueda encontrar un punto de colaboración. Y eso es tremendamente reconfortante, ¿no? Porque esto nos va a permitir varias cosas. Por ejemplo, sentirte con el derecho a hacer peticiones que antes de repente evitabas por miedo a molestar o a perder amigos. Comprender mejor tus sentimientos y tus necesidades, que es algo fundamental para el desarrollo de la autoestima. Aprender a conocernos, dejar de sentirte atacado y entender cuando alguien está enfadado es porque no ha podido satisfacer alguna de sus necesidades. Abrir el camino a colaborar para que se puedan encontrar soluciones en conjunto. También nos va a permitir profundizar en las conversaciones cuando los demás expongan sus ideas. Y por último, nos va a permitir sentirnos más seguros, ¿no? Mostrando nuestros sentimientos y nuestra vulnerabilidad. La comunicación asertiva no es solo una forma de defender tus derechos o decir que no, eso no quiere decir que lo voy a decir de manera agresiva, de manera imponente, sino es una nueva, vamos a llamarlo así, ¿no? Una nueva manera de relacionarnos con las personas que nos van a rodear, que nos están rodeando en general.
Entonces vamos a ver las características de la comunicación. Para que la comunicación sea asertiva o se diga que es asertiva, se debe tomar en consideración ciertos elementos que tienen que ver con distintos aspectos emotivos, psicológicos y pragmáticos, o sea, prácticos, ¿no? Como por ejemplo la claridad. Esto quiere decir expresar tus necesidades, sentimientos y deseos de una manera que sea respetuosa, apropiada y clara. Localización. Es importante que elijas el lugar para tener una conversación importante. Las personas, todos sabemos, ¿no?, que podemos mostrarnos de una forma de ser más comprensivas si es que estamos en un lugar que sea tranquilo, apacible y que nos sintamos seguros, ¿no? A que estar en un lugar ruidoso, lleno de distracciones o incluso tal vez amenazante, peligroso, ¿no? Como puede ser o también un lugar de poca iluminación. La articulación. El tono de voz y la manera en que pronunciamos las palabras inciden bastante en nuestra comunicación. A las personas les agota y les desanima escuchar a alguien que habla a muy alta velocidad o alguien que susurra, que casi no se le escucha nada. Por eso debemos todos prestar atención a nuestro tono de voz y al ritmo del habla cuando queremos dar un mensaje claro. Otra característica a tomar en cuenta es la postura corporal. ¿Por qué la postura del cuerpo? Porque el cuerpo también da un mensaje al momento de expresarnos. El posicionamiento del cuerpo debe ser franco, sincero, debe transmitir eso para poder generar confianza en la otra persona y transmitirle el interés y la sinceridad. Además, no olvidemos que es importante también tener un contacto visual al hablar y escuchar. Gesticulación. Los gestos que realizamos al hablar pueden reforzar lo dicho, lo que estamos diciendo, o transmitir lo contrario, tal vez confundir al receptor. De repente estoy diciendo algo bonito, pero estoy haciendo un gesto malo. Bueno, tratar de ser coherente y acompañar lo que hablas con tus gestos es importante. Y por último, la reciprocidad, ¿no? O sea, presta bastante atención para que no puedas caer en un monólogo. O sea, hay que tratar de invertir el mismo tiempo que hablas en escuchar a la otra persona para no transmitir indiferencia. Entonces, yo les hago esa pregunta para que se respondan ustedes mismos de reflexión. Cuando están en una conversación o una confrontación, cuando alguien te habla, ¿realmente lo estás escuchando o estás esperando, solo estás esperando tu turno decirles, para decirles lo que piensas? Esta pregunta es para ustedes mismos, para que se la contesten ustedes. Vamos a escuchar una pequeña historia sobre la asertividad. Cuenta el columnista Sidney Harris que en una cierta ocasión acompañaba a comprar el periódico a un amigo suyo, quien saludó con cortesía al dueño del kiosco. Y el dueño del kiosco, le respondió con brusquedad y desconsideración. El amigo de Harris, mientras recogía el periódico que el otro le había arrojado hacia él de mala manera, sonrió y le deseó al vendedor que tuviera un buen fin de semana. Cuando los amigos se estaban yendo, el columnista le preguntó al otro chico, ¿te trata así siempre? ¿El vendedor de periódico te trata así siempre, con descortesía? Y le respondió, sí, por desgracia. ¿Y tú siempre te muestras igual de amable? Sí, así es, respondió. Y le preguntan, ¿y por qué tú eres tan amable cuando él es tan antipático contigo? A lo que el amigo le respondió, porque no quiero que sea él quien decida cómo debo actuar yo.
Entonces, la persona plenamente humana es aquella que consigue ser ella misma. Esto nos enseña la reflexión de Estocolmo. O sea, una persona que es plenamente humana es un actor de su propia vida y no un reactor. ¿Qué quiere decir eso? Que reacciona ante lo que dicen o hacen los demás, ¿no? Sino que debemos actuar por nuestras propias convicciones y no por reacción a cómo actúan con él los demás. Bueno, de las características que antes hemos estudiado, también podemos mm, ver algunos tipos de comunicación asertiva. Por ejemplo, bueno, existen tres tipos de comunicación asertiva. Se podrían categorizar así en tres diferentes tipos: verbal, no verbal y paraverbal. La comunicación verbal se refiere a todo lo que dices, o sea, el mensaje que quieres expresar de manera oral, las palabras que escoges y la manera de construir tus oraciones. No verbal es todo aquel mensaje, como su mismo nombre lo dice, no verbal, es decir, no lingüístico, que rodea al lenguaje durante la comunicación. Puede ser la localización, la gesticulación, la postura corporal. Y el tercer tipo de comunicación es el paraverbal, que es aquella intermedia entre lo verbal y lo no verbal. O sea, son los elementos que forman parte del mensaje. La manera en la que dices las cosas, ¿no? Por ejemplo, el ritmo, la articulación o el tono de voz también. Bueno, como en todas las clases, voy a compartirles una dinámica para que ustedes la puedan replicar con su personal de trabajo o puede ser en un ámbito diferente, el amical o el familiar. El objetivo de esta dinámica es potenciar la creatividad y la empatía. Y solo se va a necesitar como materiales un papel y colores. Colores o plumones o lapiceros de colores, pero que sean diferentes colores. Para esta dinámica, cada persona que va a participar debe coger un color. Cuando todos ya tengan un color, que tiene que ser diferente, se debe formar parejas con personas que tengan colores diferentes. Entonces se va a sentar en parejas y van a estar enfrentados, se les va a dar un tema de confrontación y en el medio solo van a tener un papel. Entonces deben de dibujar algo que quieran compartir con esa persona o decirle respecto a este confrontamiento que se les está dando. Por ejemplo, ¿no? Puedo decirle, el tema aquí es que tú eres el jefe, tú eres el asistente y el asistente ha llegado tarde 4 veces seguidas y por política la empresa solo puede llegar tarde 2 veces en el periodo de un mes. ¿Cómo se lo vas a decir? Pero no puedes hablar, solamente puedes dibujarlo en una hoja de papel porque no está permitido hablar. Adicionalmente, podemos utilizar una música relajante que contribuya con la creación de un clima bastante cómodo. Y bueno, el objetivo es potenciar la creatividad y también la empatía, ¿no? O sea, sentir lo que la otra persona siente. Espero que puedan tener la oportunidad de hacerlo. También les invito a que lo puedan realizar de una forma individual. De repente quieren decirle algo a otra persona y no pueden decirlo ni verbal ni escrito. Entonces pueden utilizar de manera de dinámica eh, este tipo de expresión, el del dibujo. Entonces vamos a ver algunos tips para que podamos comunicarnos asertivamente o algunos consejos. En la comunicación asertiva
Es un tipo de comunicación que juega un papel muy importante para que podamos tener una relación que sea saludable con las personas que nos rodean. Entonces, ser asertivo en el trabajo también es sumamente útil porque todos sabemos que es donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, ¿no? A excepción ahora que muchos estamos haciendo home office, pero igual nuestra mente está en la mayor parte del tiempo en el trabajo. Entonces, comunicarnos de manera asertiva en un entorno laboral nos brinda múltiples ventajas. Nos va a ayudar a proyectar confianza, a resolver diferencias y crear un ambiente agradable. Entonces, por eso vamos a escuchar, a presentar algunos pasos para desarrollar esta necesaria capacidad comunicativa dentro de nuestro entorno laboral, de nuestro trabajo, o tips, ¿no? Primero, comunicar sin juzgar. Es indispensable que al momento de comunicarnos de manera asertiva, separemos los prejuicios que tenemos de los comentarios que vamos a realizar, comentarios u opiniones, para que podamos tratar de ser lo más objetivo posible con lo que voy a decir. Si la otra persona percibe que yo ya tengo un juicio, algo predeterminado de nuestra parte, es muy probable que deje de escucharme y que, muy por el contrario, se ponga a la defensiva. Por ejemplo, si yo digo, voy a tener que coordinar con el abogado de la empresa, pero los abogados son siempre muy cerrados, muy, muy serios, muy malos. De repente me estoy ya haciendo un juicio de cómo yo creo que es, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Cada persona es diferente indistintamente de la profesión. La profesión no caracteriza a la persona. Entonces, por eso es importante. Otro tip es identificar y expresar tus sentimientos. En muchas ocasiones, la información que recibas puede ser incorrecta, lo que alguien te está diciendo, o incluso lo que tú piensas o la interpretación que tú estés dando de algo también puede ser errónea. Sin embargo, lo único que es indiscutible siempre va a ser los sentimientos. O sea, eso que esa opinión o interpretación te hace sentir. Entonces, la clave es describir tus sensaciones internas y no explicar tus pensamientos o interpretaciones de los actos realizados por los demás. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a tu jefe, me enfada el que no sean valorados mis méritos, a decirle, siento que no me quieres dar mérito por mi trabajo, ya que esto solo es una interpretación de los sentimientos de otra persona, ¿no? Y como toda interpretación puede estar equivocada. Otro tip es, encuentra tu necesidad no satisfecha. Tus sentimientos son creados por tus necesidades. Uno se siente bien cuando todas sus necesidades están cubiertas. Eso lo sabemos, ¿no? Desde siempre. Y nos sentimos mal cuando no lo están. Si continuáramos con el ejemplo que acabo de mencionar en el punto anterior, decimos, ¿no? Si te enfada que alguien se apropie de tus méritos o que no se te recompense lo suficiente, tal vez tu necesidad es sentirte reconocido. O sea, no por lo que la otra persona ha dicho, sino tú, ¿no? ¿Qué es lo que sientes? Y cuando no entiendes los motivos de alguien para hacer o decirte algo, trata de analizar y descubrir qué necesidad realmente es la que intentas cubrir. Y por último, bueno, es una petición activa y concreta. Este último paso consiste en comunicar de manera clara qué es lo que quieres de los demás. O sea, identifica qué lograría satisfacer tu necesidad no cubierta. Siempre busca comunicar lo que sí quieres en lugar de lo que no quieres. Por ejemplo, si en tu trabajo sueles tener un compañero que acostumbra a llegar tarde, podrás decirle, ¿cómo crees que puedo conseguir que llegues 5 minutos antes a las reuniones?
en lugar de decirle, no me gusta que llegues tarde. Suena diferente. De esta manera expresas qué es lo que esperas de esa persona sin que esta persona se sienta atacada o sin que parezca una exigencia, cuando en realidad sí lo es. Así, la comunicación asertiva es una nueva manera de relacionarte con las personas que te rodean y de contribuir con tu vida también. Entonces, los invito a todos a empezar a practicarlo y a ver el cambio para poder conectar con otras personas. El cambio que se va a dar, ¿no? La conexión con las otras personas. Existen algunas técnicas para poder desarrollar la comunicación asertiva, la asertividad. Por ejemplo, el disco rayado. El disco rayado se trata de repetir en el mismo tono y cadencia un mensaje que no fue recibido, idealmente, pero sin tener confrontaciones. Por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, recibo llamadas de diferentes bancos para prestarme tarjetas de crédito o aseguradoras. Entonces, ellos siempre empiezan su comunicación diciendo buenas tardes, la señorita tal, queremos ofrecerle tal producto. Y yo, bueno, cuando no lo quiero, respondo, no, no necesito ese producto. Pero nuevamente me insisten, pero hay una promoción bastante que les puede servir, bastante que escucharlo. Y yo sigo repitiendo, no, no necesito ese producto, gracias. Y así sucesivamente, hasta que por fin se finaliza la llamada. En eso consiste la técnica del disco rayado, ¿no? Como el ejemplo que está en el slide. No, me estás escuchando. Y la otra persona responde, sí le escucho, pero justo en este momento estoy comprobando sus datos. Y la otra persona responde, no, no me estás prestando atención. Y la otra persona le repito, sí le estoy escuchando, solo que estoy comprobando la información que me ha dado en este momento. Y así se finaliza la conversación. Otra técnica para desarrollar posteriormente la comunicación asertiva es el denominado banco de niebla, que quiere decir si se le da la razón al contrario en una discusión, pero de una manera amable y vaga, pero sin dar pie a nuevos enfrentamientos. No, mayormente utilizando la frase puede que tengas razón, como en el slide. Si yo digo, al día de hoy no me han solucionado el problema, y la otra persona responde, puede que tengas razón, y luego responden, claro que tengo razón, es posible. Y la otra persona dice, claro, es posible, no te lo voy a negar, tienes la razón. Se está tratando de darle la razón, pero de una manera vaga. Ahora que estamos con está bastante de moda el tema de los deliveries, a muchos de nosotros habremos tenido problemas con nuestras entregas. Por ejemplo, yo tuve un inconveniente con una compra que realicé en una empresa conocida de un artefacto y primero, por mucho tiempo llamé a la atención al cliente y no contestaba. Pero llegó un momento que sí me contestaba y que yo les explicaba el caso, ¿no? Y cada vez que ellos me escuchaban, o más bien creo que me oían, siempre me daban la razón y me trataban de justificar o de decir una próxima fecha para la devolución del dinero, ¿no? Y yo explicaba mis razones, mi caso, y ellos seguían en lo mismo, ¿no? Claro, tienes razón, te entiendo, vamos a hacer esto. Y para cada cosa, para cada caso que les iba comentando, ellos siempre trataban de dar la razón, ¿no? Es una forma de comunicación asertiva, banco de niebla, que lo usan, bueno, mayormente cuando realizan el trabajo de atención al cliente. Otra técnica es la pregunta asertiva. En lugar de afirmar, esto quiere decir que en lugar de afirmar un defecto o hacer algún reclamo, vamos a formular una pregunta que va a consistir en qué es lo que se pueda mejorar la situación para obtener un resultado buscado, ¿no? De repente tengo una compañera de trabajo, pero nunca, no termina su trabajo, está saliendo muy tarde. Entonces le pregunto
¿cómo te puedo ayudar a que termines el trabajo? No, es una forma de comunicación asertiva. O como el ejemplo que estamos viendo en el slide, de una persona que al final dice que probablemente haya adquirido un servicio de internet, supongamos, y al final no le hicieron nada, no le ayudaron. Y él dice, al final no me ha servido de nada, has venido por gusto a arreglarme el internet o el servicio X. Y la otra persona le pregunta, ¿qué crees que podamos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? ¿No? Y de repente se empiezan a plasmar diferentes alternativas. Otra técnica es la detención flotante, que se refiere a que cada vez que el otro diga algo que nos moleste o con lo que no estemos de acuerdo, en lugar de pelear, vamos a ignorar esa parte del mensaje y atendemos al resto. Por ejemplo, si alguien nos dice, estoy harto de que no me solucionen el problema, podemos responder de manera asertiva de esta manera. Sabes que ahora estás de muy mal humor, entonces creo conveniente aplazar esta conversación para otro momento, un momento más idóneo, cuando estemos más calmados. Esta es la técnica de la atención flotante. Vamos a escuchar ahora un cuento que se llama Un sultán soñó. Sultán se le dice en algunos países se les denomina sultán a los reyes, ¿no? Al presidente. Bueno, más que todo en las épocas antiguas. Entonces el cuento dice así. Un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Cuando despertó, mandó a llamar a un sabio para que interpretara su sueño. Y el sabio le respondió, ¡qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad, les dijo el sabio. A lo que el rey respondió, ¡qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí. Que le den 100 latigazos, gritó el sultán enfurecido. Y más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio. Y lo mismo, ¿no? Le contó lo que había soñado. Este sabio, este nuevo sabio, después de escuchar al sultán con atención, le dijo, enhorabuena, señor, qué gran felicidad le ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. ¿Qué creen que pasó ahí? Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Y cuando este sabio salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado, no es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. Entonces no entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. Y este sabio, que era el segundo, le respondió, amigo mío, todo depende de la forma en que se dice, pues uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. La comunicación, de la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si lanzamos esta piedra contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. Y así finalizó el cuento. Entonces, la comunicación asertiva significa expresar nuestra opinión de forma consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos también, pero sin la intención de herir o perjudicar.
actuando desde un estado interior de autoconfianza en lugar de la emocionalidad limitante, ¿no? De la típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. Si reflexionamos, las quejas más habituales en el entorno empresarial están relacionadas con la falta de comunicación y las relaciones tóxicas que se establecen con los demás. Y esto en muchas ocasiones nos provoca bastante estado de tensión y ansiedad. Entonces, hay que aprender a relacionarnos con las personas, con nuestros iguales, nuestros subordinados y nuestros superiores de manera asertiva. Saber presentar nuestras solicitudes, nuestras demandas, saber pedir favores sin rebajarse y sin molestar. Y también decir no cuando es necesario. Entonces, finalmente, para culminar ya la clase del día de hoy, les dejo algunas preguntas de reflexión para que se las respondan ustedes mismos. En algunas circunstancias de nuestras vidas, ¿alguna vez te has quedado pensando que deberías haber dicho algo, pero en realidad no lo dijiste? Si tu respuesta es sí, en este caso, fuiste pasivo. Si tu respuesta es no, fue todo lo contrario. ¿O alguna vez has dicho algo y has dicho algo y te sentiste mal porque te diste cuenta que lo dijiste de una manera muy déspota y sentiste que los demás incluso no pudieron decir lo que pensaban por la actitud tan agresiva que tuviste? Tu respuesta es sí, en este caso, fuiste agresivo. Entonces podemos concluir finalmente diciendo que la asertividad se basa en el respeto y por lo tanto también engloba la libertad que tenemos para expresarnos, pero respetando a los demás y asumiendo la responsabilidad de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos. Bueno, si tuvieran dudas, con mucho gusto estaré absolviendo las consultas referidas al tema. En el link pueden encontrar mis datos. Y esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente clase para ver la unidad número 4, en la cual vamos a ver una competencia más sobre el coaching, que es la de negociación. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.